a todas las personas que se encuentran visualizando este espacio de Conexión Naranja, un lugar en el cual el 25 de cada mes acompañamos a la campaña Únete de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres. Hoy hablaremos de violencia política contra las mujeres en razón de género, un tema relevante para las mujeres que desean participar en la política o que ya están participando en la política. Para esto nos acompaña Alba Sayonara Rodríguez Martínez. Gracias por estar aquí. Gracias, pues un gusto estar acompañándote en estas actividades. Gracias, siempre bienvenida. Y bueno, les voy a contar brevemente sobre la consejera Alba. Ella es doctorante en Derecho, actualmente consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Preside la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política. Ella también integra y forma parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE, y la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, RENACED. Su área de interés es la materia electoral, los derechos humanos, la paridad de género, la violencia de género y el tema de este espacio, el que vamos a abordar en este espacio, violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, para entrar en materia, iniciaríamos preguntándote, ¿nos puedes acompañar, nos puedes permitir escuchar sobre el concepto de violencia política en razón de género? Sí, por supuesto. Comentar que violencia política contra las mujeres en razón de género no es un concepto novedoso. Incluso en la ley electoral está previsto desde 2016, pero previo a ello ya había algunas disposiciones que garantizaban el ejercicio libre de violencia política contra las mujeres en razón de género para las mujeres. Sin embargo, en 2020 se hace una reforma a nivel federal que incide en todas las entidades federativas. Nayarit no fue la excepción, y entonces lo encontramos previsto en nuestra legislación como un concepto, pero además también como conductas específicas que actualizan la violencia política. Y es muy importante entender el concepto para saber en qué momento estaríamos en una situación de violencia política. Y bien, conforme al concepto que está previsto en nuestra ley electoral, en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en Nayarit, nos dice que es una acción, o sea, un hacer, una omisión, un dejar de hacer y también un dejar pasar, que es la tolerancia, que basada en elementos de género, y aquí creo que es el quid del tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque cuando hablamos de que la violencia se comete en razón de género, es porque se sustenta en creencias, en ideas, en atribuciones sociales construidas en cada cultura, en cada espacio, en cada territorio, incluso en cada momento histórico, que se basan en la diferencia sexual, construyendo conceptos de masculinidades y feminidad, y que a partir de eso determinan roles, expectativas, espacios, incluso comportamientos que se asignan tanto a hombres como a mujeres. Hay que recordar que en momentos previos o anteriores se consideraba que las mujeres solamente estaban circunscritas al espacio privado, que es los que no podían ocupar cargos en el ámbito público. Entonces, todas esas referencias y esos conceptos de género que hacen señalamientos a que las mujeres no pueden estar en espacio público es cuando se considera que hay una violencia en razón de género. Y además, que esta acción, omisión o tolerancia tenga por objeto resultado limitar, anular y menoscabar el ejercicio de derechos políticos y electorales, y aquí nos circunscribimos al tema de cuando una mujer ocupa un espacio de elección popular o incluso un cargo público. Y bueno, esta acción, esta omisión o tolerancia que se dirige a una mujer por el hecho de serlo, que le afecte de manera desproporcionada o incluso que tenga un impacto diferenciado en ellas. También otro elemento importante a considerar es que esta violencia se puede ejercer en el espacio público o en el espacio privado. ¿Y qué implica? Bueno, hay que recordar esta frase que hace mención a que lo privado es político, y esto implica que lo que ocurra también en nuestro ámbito de vida privada puede incidir en violencia política contra las mujeres en razón de género. Y otro elemento esencial es que este tipo de violencia se puede cometer en cualquier momento, tanto fuera como dentro de un proceso electoral. Gracias.
Y qué importante eso que nos refieres en el ámbito en el cual puede presentarse este tipo de violencia. Me gustaría que nos recordaras quiénes pueden ejercer este tipo de violencia. Si solamente son personas que integran o que son afiliadas o dirigentes de partidos políticos, o quiénes podrían ser. Bueno, miren, la ley electoral sí prevé un catálogo muy amplio de personas que pueden cometer violencia política. Yo voy a mencionar algunas. Pueden ser agentes estatales, o sea, personas que trabajan en el ámbito público, superiores jerárquicos de la persona a la cual se está afectando por violencia política, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, candidatos, candidatas. Incluso podemos hablar que puede ser ejercido por mujeres o hombres. E incluso la ley electoral también menciona que puede ser ejercido por cualquier persona. Entonces, en realidad, quien sea pudiera ser sujeto o sujeta de agresión por violencia política contra las mujeres en razón de género. Gracias. Y bueno, ya nos has comentado este concepto y además delimitado bastante bien todos los elementos que lo componen. ¿Por qué crees importante que esta información pueda llegar a las mujeres precandidatas, candidatas o quienes actualmente están ejerciendo ya un cargo de elección popular? Bueno, yo quisiera señalar una finalidad que establece la ley electoral y dice que las autoridades que estamos tutelando estos derechos tenemos que garantizar que el ejercicio de derechos políticos y electorales se viva libre de cualquier tipo de violencia. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque cualquier derecho se tiene que ejercer conforme a la dignidad humana. De hecho, la dignidad humana es un derecho per se, ¿no?, de las personas. Cualquier persona tenemos derecho a vivir en dignidad. En ese sentido, el ejercicio de un cargo público, ya sea de las diputadas, las regidoras, las presidentas municipales, bueno, tenemos una presidenta de la República, que esperemos que sea el inicio de otras presidentas más. Todo ese ejercicio se debe de llevar conforme a la norma. Hay obligaciones, hay atribuciones para las servidoras públicas y digamos que la única complicación es sí cumplir a cabalidad sus atribuciones, pero deben de contar con la particularidad o la situación de ejercerlo de manera plena y libre, sin cualquier tipo de obstáculo por razón de género. Entonces, ¿por qué es importante que los conozcan? Pues para que ejerzan de manera libre sus derechos y bueno, también conocer que existe un mecanismo de defensa para protegerse por violencia política, pues también me parece que empodera a las personas que lo saben para que se ejerza, insisto, de manera plena y libre sus derechos, conforme a la dignidad humana. Exactamente, entonces conocer el concepto, conocer las conductas, porque eso también te ayuda a ejercer un liderazgo como mujer ya en un cargo público, ¿verdad? Así es. ¿Y cuál es la participación del Instituto Estatal Electoral de Nayarit? Bueno, tenemos algunos elementos aprobados por consejo, tenemos también la comisión que tú en este año vas a presidir, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación en la participación política. ¿Cómo participa el Instituto en la prevención y atención de violencia política contra las mujeres en razón de género? Sí, bueno, el instituto, como lo comenté, pues es garante, ¿no?, de los derechos político-electorales. La violencia es una forma de discriminación, es la más grave que existe. Entonces, pues ya está este concepto de violencia política. Hay que recordar que también la violencia política se sanciona desde el ámbito penal, desde el ámbito de responsabilidades administrativas, el electoral. Y en ese sentido lo que tiene que hacer el instituto, lo que hacemos desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, que tiene una línea de acción en ese sentido, es informar a la ciudadanía. ¿Cómo lo hacemos? Pues implementando talleres, cursos, capacitaciones, conferencias con personas expertas en el tema que informen a la ciudadanía en general sobre esta temática en particular. Igual se hacen difusiones a través de las distintas plataformas digitales del instituto sobre estas acciones. Tenemos una guía específica publicada en nuestra página web que nos dice cómo se denuncia la violencia, y a partir de ese instrumento es que también informamos qué es la violencia política. Pero algo bien importante que tenemos que saber es cuáles son nuestros derechos, y para saber por qué los tenemos que defender es primero cuáles son, me los están vulnerando o no, y por lo tanto me tengo que defender.
Entonces esas son las acciones que hacemos. De igual manera tenemos una actividad muy importante en donde la consejera Lucía pues es la que lleva la batuta en ese tema de las acciones que tenemos que hacer, que es la red de mujeres candidatas y red de mujeres electas, y el objetivo es que tanto candidatas como ya mujeres electas conozcan sus derechos, ostentando cada una de estas vertientes, ya sea como candidata, ya sea como mujer electa, y que sepan cuáles son esos derechos, ostentando esas vertientes en particular y cómo pueden defender sus derechos. De igual manera, pues hay distintos instrumentos, tenemos convenios con las autoridades encargadas de acompañarnos en la tutela, prevención, sanción, acompañamiento de este tipo de acciones. Tenemos la coordinación de género, que es la que da acompañamiento de primer contacto, porque este tema de violencia política es muy amplio, la verdad es que pudiéramos abordar muchísimos temas. También tenemos esta coordinación, el instituto también se capacita para poder dar el mejor acompañamiento a las mujeres. De igual manera tenemos traducciones de las denuncias de violencia política, ya con todos los elementos necesarios para que las personas sepan cómo defenderse, traducida en lenguas maternas de nuestros 4 pueblos originarios en Nayarit. Pues la verdad es que pues, realizamos muchas acciones. También tenemos el registro estatal de personas sancionadas. Las personas, cualquiera puede conocerlo e informarse acerca de quiénes son las personas que han sido sancionadas, y de igual manera tenemos pues convenios con el Tribunal Electoral, que este tema pues digamos que es una especie de instancia donde nosotros investigamos, el tribunal sanciona conductas de violencia política y bueno, pues generamos acciones en conjunto para cumplir nuestros objetivos. Pues muchas gracias por estar aquí, consejera Alba Sayonara Rodríguez Martínez. Es un gusto escuchar el conocimiento que tienes y además el compromiso que has desarrollado en este tema en específico. Este podcast surge por los trabajos de la Red de Mujeres Electas que ya mencionaste, y bueno, buscamos desde el Instituto Estatal Electoral de Nayarit acercar la información a las mujeres en el ámbito de prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Las invitamos a seguir este espacio a través de las redes sociales del instituto, a través de YouTube, de Facebook y Nayarit. Y bueno, estaremos compartiendo no solamente podcast, sino también infografías, distintos enlaces que puedan permitirles ejercer plenamente sus derechos, conocer precisamente sobre materia de violencia política contra las mujeres. Nos vemos en una siguiente ocasión. Que tengan muy buen día.